Rosa 738 Multimedias presenta Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. En esta serie de 10 breves episodios, viajarás al corazón del siglo XVI para descubrir los momentos que transformaron a un joven monje en el protagonista de la Reforma protestante. Desde sus dudas y luchas internas, pasando por su desencanto en Roma, hasta el histórico 31 de octubre de 1517, cuando clavó las 95 tesis en Wittenberg. Cada capítulo te sumergirá en una narración épica, con voces en contraste, música y efectos que harán vibrar la historia. Una serie intrigante, inspiradora y desafiante. Escúchala ahora y siente la chispa que sigue encendiendo al mundo. Episodio 5. El descubrimiento en Romanos. 1515. Martín Lutero, ya profesor en Wittenberg, profundiza en la lectura de la epístola a los romanos. Durante años, su alma ha estado inquieta, pero ahora está a punto de descubrir algo que cambiará su vida. La justicia de Dios por la fe. Mientras estudia Romanos 1:17, Lutero siente un estremecimiento interno. El justo por la fe vivirá. Cada palabra resuena en su corazón como un bálsamo sobre heridas antiguas. Por fe, no por mis obras. Dios me justifica por su gracia. Toda mi angustia, toda mi culpa, todo mi temor, desaparece en su misericordia. Cuidado, Lutero. Enseñar que la fe sola basta es peligroso. La Iglesia siempre ha enseñado que la obediencia y las obras acompañan la gracia. La revelación inunda su alma. Todo lo que había hecho por miedo, penitencia o rituales, parece ahora innecesario. La fe en Cristo es suficiente. Lutero experimenta la paz que buscaba durante años en el convento y en sus estudios. Señor, tu gracia me alcanza. No necesito temer, solo confiar. Este descubrimiento no solo transforma su corazón, sino también su enseñanza. Sus estudiantes sienten la claridad y la libertad que él mismo experimenta. Cada clase se convierte en un testimonio de la justicia de Dios por la fe, no por obras humanas. Lutero, ¿estás seguro de lo que enseñas? Muchos podrían malinterpretarlo y desestabilizar la Iglesia. La verdad de la Escritura no puede ser silenciada por miedo al que dirán los hombres. La claridad inunda su mente. La salvación es un regalo de Dios. La libertad es la certeza de la gracia. Por primera vez siente la paz que había buscado durante años de penitencia y temor. Qué alegría saber que nada de lo que hice podría comprar lo que Cristo ya me dio. El descubrimiento en el libro a los Romanos es la chispa que encenderá la Reforma. Lutero comprende que la verdadera justicia no viene de los hombres, sino de Dios. La libertad de la fe comienza a arder en su corazón y pronto iluminará a toda Europa. Gracias por acompañarnos en este podcast y su viaje por la vida de Martín Lutero. Su historia nos recuerda que la verdad de Dios no se compra ni se silencia, se proclama con valentía. Esta es la chispa que encendió la Reforma y que hoy puede encender tu vida también. Esto fue Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. Nos encontramos en el próximo episodio. Fue una producción de Rosa 738 Multimedias.
Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en un momento realmente decisivo. Uno de esos puntos que cambian el rumbo de la historia, en este caso, la historia religiosa, intelectual de Occidente. Exacto, un momento bisagra. Imaginen la escena. Estamos en Wittenberg, allá por 1515. Tenemos a Martín Lutero, que es monje, es profesor de teología, y está, sumergido estudiando un texto antiguo, la Epístola a los Romanos de Pablo. Pero ojo, no es solo un estudio académico frío. Lutero lleva años con una inquietud espiritual muy profunda, casi que lo ahogaba. Una carga enorme. Para analizar bien este momento, hoy nos vamos a guiar por el material de la serie Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. Es una producción de Rosa 738 Multimedias y justamente tiene un episodio dedicado a este descubrimiento en Romanos. Muy buen material, por cierto. Sí, nuestra misión hoy, es desentrañar qué encontró Lutero ahí, en esas páginas, y por qué fue, tan transformador. Porque esa es la pregunta fuerte. ¿Cómo una idea, una lectura de un versículo, puede cambiar una vida y potencialmente la historia? Vamos a desglosar esto. Es que es fundamental, antes de llegar a ese momento eureka, entender cómo estaba Lutero. No era un académico tranquilo en su estudio, para nada. Era un hombre atormentado. Claro. Años de angustia, buscando la paz con Dios de forma desesperada. Se metió de lleno en la disciplina monástica más estricta que te puedas imaginar. Ayunos, vigilias, confesiones interminables, hasta autoflagelación. Todo el paquete. Todo. Estudios teológicos profundos. Probó todo lo que la iglesia de su tiempo decía que había que hacer para, calmar la conciencia y ganarse el favor de Dios. Y nada le daba un alivio que durara. Su conciencia seguía machacándolo con la idea del pecado y sobre todo el terror, pánico, ante la justicia de Dios. Lo veía como un juez implacable, terrible. ¡Qué angustia! Sí, una angustia existencial profunda. Y es en ese estado, de desesperación, que se enfrenta a la Epístola a los Romanos, un texto clave del cristianismo que trata justo los temas que lo obsesionaban: el pecado, la ley, la gracia, la justificación. ¿Cómo ser justo ante Dios? Así que no era una lectura cualquiera. Para nada. Se acerca al texto buscando literalmente una respuesta de vida o muerte, con una urgencia total. Y parece que la respuesta se cristaliza en un versículo muy específico. Romanos capítulo 1, versículo 17. Ahí está la frase que lo cambia todo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ese es el punto. El epicentro. El material que revisamos describe el impacto que esto tiene en Lutero como algo, casi físico. Una iluminación repentina, ¿sabes? Como un bálsamo que le cae justo en la herida espiritual, la llave que buscó por años. Y se intenta capturar ese instante, esa voz interna que casi podemos oír, ¿no? Llena de asombro, de alivio. Por fe, no por mis obras. Dios me justifica por su gracia, Toda mi angustia, toda mi culpa, todo mi temor desaparece en su misericordia. Se siente casi la liberación ahí. Es que es un momento de eureka espiritual tremendo. Le abre una puerta que estaba completamente cerrada para él. Totalmente. Y fíjate en el concepto clave que se transforma en su cabeza: la justicia de Dios, la istitia Dei. Hasta ese momento él entendía sobre todo como una justicia activa. O sea, una cualidad de Dios que lo lleva a juzgar y castigar el pecado. ¿La justicia del juez, digamos? Exacto. Una justicia que exige una perfección que él sentía imposible de alcanzar. Y eso le daba pánico. Pensaba, ¿cómo puedo yo, pecador, estar delante de un Dios tan justo? Claro, te aplasta esa idea. Pero releyendo Romanos 1:17, llega a una comprensión, revolucionaria. Interpreta que esa justicia de Dios de la que habla Pablo no es solo la que Dios tiene, sino la que Dios da. Ah, mira qué giro. Es un giro total. No es una justicia que se nos exige, sino una que se nos imputa.
que se nos acredita como un regalo. Es una justicia, digamos, pasiva desde nuestro punto de vista. La recibimos, no la generamos. ¿Y cómo se recibe? Únicamente por la fe, por confiar en la obra salvadora de Jesucristo. Y esta idea, que después se va a conocer como sola fide, solo por la fe, significaba que la justificación dependía exclusivamente de esa confianza en Cristo. O sea, no de una mezcla de fe más... Exacto. No de fe más méritos, más obras piadosas, más sacramentos administrados por la Iglesia. Era la fe, punto. Y esto, en ese contexto teológico, era, dinamita pura. Me imagino. Y el efecto inmediato en él, en Lutero. Una transformación interna que describen como total. Una sensación de paz, de liberación que lo inunda. Algo que años y años de esfuerzo ascético y rituales no le habían dado ni de cerca. ¡Qué increíble! De repente, todo ese esfuerzo agotador por ganarse el cielo le parece, inútil, incluso equivocado. Descubre lo que él ve como la suficiencia total de la gracia de Cristo. Una gracia que no se mendiga, no se compra, se acepta por fe. Los textos reflejan ese cambio, ¿verdad? Se citan frases. Sí, hay frases que muestran esa nueva confianza. Algo como, Señor, tu gracia me basta. Ya no necesito temer, solo confiar. Se nota el paso del miedo que paraliza a una seguridad que libera. ¡Qué diferencia! Y otra frase llena como de asombro, de gratitud. Qué alegría saber que nada de lo que yo pudiera hacer podría comprar lo que Cristo ya me dio gratuitamente. Es un giro de 180 grados, de la angustia por cumplir a la alegría por recibir, un regalo. Un regalo inmerecido, como dicen. Exactamente. Y este cambio psicológico, espiritual, es profundísimo. Si lo miras en el cuadro general de su vida, no es solo una nueva doctrina teológica, es una nueva forma de vivir la fe, de relacionarse con Dios. Cambia todo. Pasa de una relación basada en el terror a la condena y el intento desesperado de sumar méritos, a una basada en la confianza en la misericordia de Dios y la aceptación de esa gracia. Esto le da una seguridad interior nueva, lo que algunos llaman la certeza de la gracia, esa convicción de ser aceptado por Dios que tanto le faltaba. Es como si encontrara tierra firme después de años en la tormenta. Tal cual, una imagen muy buena. Y claro, esta convicción tan fuerte, tan personal, no se la guarda para él. No se queda en su celda. No, para nada. Casi inmediatamente empieza a notarse en su trabajo como profesor en Wittenberg. Sus clases sobre la Biblia, sobre todo cuando comenta los salmos, las cartas de Pablo, dicen que adquieren una vitalidad nueva, una pasión que contagiaba. Sus estudiantes parece que notaban esa libertad que él estaba sintiendo. Cada clase era casi un testimonio de esta idea. La justificación viene solo por la fe, no por el esfuerzo humano. Estaba viviendo lo que enseñaba. Exacto. Pero claro, como era de esperar, esta enseñanza tan distinta empieza a chocar. El material que analizamos menciona que hubo voces de preocupación, de desacuerdo, incluso en su círculo cercano. Lógico. Se recoge la inquietud de un colega teólogo que le dice algo como: «Cuidado, Martín. Enseñar que la fe sola basta es peligroso. La Iglesia siempre enseñó que la obediencia, las buenas obras, son necesarias como fruto de la gracia». Una objeción teológica clásica. Y también el temor de otro fraile, pensando más en lo práctico. Lutero, ¿estás seguro? Muchos podrían malinterpretar esto, usarlo de excusa para vivir como quieran. No, desestabilizar la piedad, la Iglesia misma. Y es importante entender esas preocupaciones. Eran genuinas desde la perspectiva de la época, no eran solo mala fe. Claro. Porque la idea de sola fide daba tanto miedo. Por un lado, el miedo al antinomianismo, o sea, la idea de que si la salvación es solo por fe, entonces la ley moral ya no importa y uno puede pecar tranquilo. El libertinaje moral. El pecca fortiter, como dirían después. Algo así, aunque esa frase es más compleja. Pero sí, el miedo era, si las obras no cuentan para justificarte, ¿qué incentivo hay para portarse bien? Era una preocupación pastoral real. Entiendo. Y por otro lado, algo quizás más delicado para la jerarquía. Esta doctrina parecía quitarle poder a la Iglesia como la administradora indispensable de la gracia de Dios a través de los sacramentos, ¿no? Especialmente la penitencia, confesión, satisfacción. Su rol mediador. Exacto. Su rol como guía, intérprete autorizada de la Biblia, jueza de las obras.
Si la fe personal directa en Cristo es lo único necesario para ser justo ante Dios, ¿qué papel tan fundamental juega la institución, los curas, los rituales? Tocaba un nervio muy sensible. Totalmente. El nervio de la autoridad y de la estructura misma de la iglesia medieval. Lutero se planta. Se le atribuye una respuesta muy firme, una frase que marca un antes y un después en él. La verdad de la Escritura no puede ser silenciada por miedo a lo que digan los hombres. Ahí ya no hay vuelta atrás. Ya no es solo su búsqueda personal de paz, se convierte en una convicción sobre la verdad de la Biblia que él siente que tiene que defender y decirla fuerte, sin importar las consecuencias. Se vuelve un asunto de conciencia y verdad bíblica. Y estas preocupaciones que le planteaban no eran menores, ¿eh? Tocaban el corazón de cómo funcionaba todo en ese momento, la sociedad, la iglesia. Estaba sembrando las semillas de un conflicto que, bueno, ya sabemos cómo siguió. Inevitable casi. Entonces, poniendo todo esto en perspectiva, el material de la serie Martín Lutero, la chispa que cambió la historia, conecta directamente este descubrimiento personal, intelectual, con lo que llama la chispa que encenderá la reforma. Una metáfora muy potente. Sí. La idea central que Lutero descubre y empieza a formular es simple pero revolucionaria. La verdadera justicia, la que nos hace aceptables ante Dios, no es algo que logramos nosotros con esfuerzo, rituales u obras. Es un regalo. Un regalo de Dios. Que viene directo de Dios, recibido solo por la fe en Cristo. Y esta libertad del cristiano, nacida de la fe, que empieza a arder en este monje allá en Wittenberg, pronto se va a extender como un incendio por toda Europa. Impresionante. Si resumimos los elementos clave que nacen de esta experiencia con Romanos 1:17, tenemos los pilares de lo que será la Reforma. Primero, la primacía total de la fe para la salvación. La justificación sola fide. El pilar central. Segundo y muy ligado, la autoridad máxima de la Biblia como la fuente donde se revela esta verdad. Lo que después será el principio de sola escritura. Solo la escritura. La escritura por encima de la tradición o la autoridad eclesiástica. Exacto. Tercero, la consecuencia para la persona. Una profunda libertad interior. Una paz basada en la certeza de la gracia incondicional de Dios. La liberación de la angustia. Y cuarto, el desafío inevitable que todo esto plantea a las estructuras y doctrinas de la Iglesia de entonces, que ponían tanto énfasis en las obras meritorias, la mediación sacerdotal, la autoridad de la institución como necesarias para salvarse. Es fascinante ver cómo una convicción interna tan profunda, nacida de la lucha de un hombre con un texto antiguo, tenía la energía para desatar una de las transformaciones religiosas, sociales y políticas más grandes de la historia de Europa. Es increíble, sí. Entonces, para recapitular un poco, hemos seguido el viaje de Martín Lutero desde esa angustia espiritual casi insoportable hasta un momento de revelación que le cambió la vida. Todo a través de su lectura intensa de la Epístola a los Romanos. El descubrimiento de que la justificación es un regalo de Dios que se recibe por fe y no se gana por obras, le trajo una paz personal que no había conocido y, redefinió por completo cómo entendía la relación entre el ser humano y Dios. Exacto. Y quizá una reflexión final que nos deja este análisis basándonos en la fuente que usamos hoy. Se destaca mucho cómo la transformación personal de Lutero, su lucha interna, su angustia, su descubrimiento liberador, es el punto de partida de un movimiento histórico gigantesco. Es verdad, el foco está en lo personal como origen. Y eso nos hace pensar, ¿no? Cómo enriquece nuestra forma de ver los grandes cambios históricos, religiosos, sociales, los que sean, el conocer esas batallas internas, las dudas, las revelaciones de las figuras clave que los impulsaron. Le da otra dimensión, más humana. Sin duda. Y por otro lado, ¿qué nos dice este episodio sobre el poder, a veces tan disruptivo, de la interpretación individual de textos fundamentales, sagrados, sobre todo cuando esa interpretación choca de frente con tradiciones, con estructuras de poder que llevan siglos establecidas? Son preguntas potentes. Muy potentes y que creo siguen resonando mucho más allá del siglo XVI. Tienen una vigencia interesante. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia.
Levántate, Iglesia del Señor, cálzate de tu armadura, pues en Jesús, nuestro gran capitán, está nuestra fortaleza. Con el escudo de la fe, al diablo no hemos de temer. Ejército armado de amor, ve y alcanza a los perdidos. Es tu misión al mundo alcanzar y enfrentar al enemigo con fe y valor. Batalla hemos de dar, la palabra es nuestra espada. Aunque haya pruebas por doquier, no hay imposibles para Él. Y así tendrá lo que buscó al morir, una herencia de naciones. Y allí en la cruz de amor y compasión, vemos a Cristo asolado, mas aplastados yacen ya los pies del Señor sus enemigos. Conquistador se levantó, es Cristo quien resucitó. Se cantará su triunfo hasta que todo ojo pueda verlo. Por gracia, oh Dios, infúndenos valor, danos fuerza a cada paso, danos la fe para el premio obtener de un siervo fiel y bueno. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él por siempre. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él por siempre. Amén. Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en un episodio clave, documentado en la serie Martín Lutero, La chispa que cambió la historia, que es una producción de Rosas 738 Multimedias. Nos vamos a centrar en un momento crucial, allá por 1515 más o menos, cuando Martín Lutero, que era profesor en Wittenberg, estaba metido de lleno estudiando la epístola a los romanos. Y el núcleo de nuestra conversación hoy, gira en torno a cómo interpretó él un versículo muy específico, Romanos capítulo 1, versículo 17, el justo por la fe vivirá. Esto nos lleva, pues, a la pregunta central. ¿Fue esta comprensión de la justificación solo por fe una revelación realmente liberadora? ¿Un retorno esencial a la verdad bíblica como él la sintió? ¿O por el contrario, fue más bien una desviación teológica, una que quizá traía riesgos al minimizar el papel de las obras, de la obediencia, cosas que la tradición de la Iglesia había enfatizado durante siglos, ¿no? Yo voy a sostener que la lectura de Lutero fue una iluminación fundamental. Transformadora, sí, pero sólidamente anclada en la Escritura. Y yo por mi parte plantearé las preocupaciones, creo que legítimas, que surgieron casi de inmediato en torno a las consecuencias de esta doctrina de la sola fide, o sea, la justificación únicamente por la fe. Voy a destacar los peligros que se percibían y, la ruptura bastante clara con la enseñanza tradicional de la Iglesia. Es que para Lutero, encontrarse con Romanos 1:17 fue un antes y un después. Absoluto.
Él venía de años de una angustia espiritual terrible, sintiéndose aplastado, ¿sabes? Por la culpa, por el miedo al juicio de Dios, sin importar cuánto se esforzara en las penitencias, los rituales, el estudio. Y de repente, estas palabras le revelaron algo completamente distinto. Que la justicia de Dios no es algo que Dios exige de nosotros como un mérito que tenemos que alcanzar, sino algo que Él nos da. Gratuitamente. Por pura gracia. Y esto a través de la fe en Cristo. Esa comprensión, que las fuentes casi describen como un suspiro de alivio, ¿no? Por fe, no por mis obras. Dios me justifica por su gracia. Pues no fue solo un consuelo para su tormento personal. Le dio una paz que ni el rigor del convento ni toda la teología escolástica le habían podido dar antes. Para él, esto era redescubrir el corazón mismo del Evangelio. Una verdad liberadora que salía directo de la Escritura. Sí, no cabe duda de la intensidad de esa experiencia personal, ¿eh? Ni del tremendo alivio que debió significar para Lutero. Y reconozco, por supuesto, la profundidad de esa búsqueda espiritual que él traía. Sin embargo, su conclusión teológica, esta idea de la justificación por la fe sola, bueno, eso encendió alarmas desde el primerísimo momento. Las fuentes de la época, y la serie lo refleja bien, recogen esas voces disidentes, las de otros teólogos, compañeros frailes que le decían, «Cuidado, hermano Martín». Expresaban serias reservas. Se oían advertencias, ¿no?, del tipo, mira, enseñar que la fe sola es suficiente, eso abre una puerta peligrosa. La Iglesia, argumentaban ellos, siempre enseñó que la gracia actúa junto con nuestra obediencia, con las buenas obras, no al margen de ellas. La inquietud principal era clara. Esta doctrina de la sola fide parecía chocar, pero frontalmente, con siglos de enseñanza eclesial. Una enseñanza que siempre entendió la salvación como un proceso. Un camino donde la gracia divina y la respuesta humana, obediencia, obras de caridad, iban juntas, de la mano. El temor era muy práctico. ¿No podría esta idea malinterpretarse fácilmente? ¿No llevaría quizá a la gente común a pensar, bueno, si ya estoy salvado solo por creer, mis acciones ya no importan tanto? Y yendo un poco más allá, ¿no ponía esto en riesgo a la autoridad misma de la Iglesia como, digamos, garante de la doctrina? Al final, se estaba privilegiando la interpretación de un solo hombre, por muy sincera que fuera, sobre el consenso y la tradición acumulada. La posible desestabilización era una preocupación muy real, muy concreta. Entiendo perfectamente esa preocupación por el rol de las obras. Es un punto clásico, claro. Pero yo creo que la perspectiva de Lutero, que nace de su lectura de Pablo, no busca eliminar las obras, sino reubicarlas, ponerlas en su lugar correcto, digamos. La sola fide no dice que las obras sean irrelevantes en la vida del cristiano. Para nada. Lo que afirma es que no son la condición para ser justificados ante Dios. O sea, no compramos nuestra salvación con ellas. Son más bien el resultado, el fruto natural, la consecuencia lógica que brota de una fe que es auténtica y de la gratitud por esa justificación que recibimos gratis. Piensa en esa exclamación de Lutero que es tan potente. Qué alegría saber que nada de lo que hice podría comprar lo que Cristo ya me dio. Eso no es una licencia para la inacción, ¿verdad? Es la liberación de una carga enorme, una carga que permite vivir y actuar desde la confianza, desde el amor, no desde ese miedo paralizante de nunca soy suficiente. Su ancla, su fundamento, seguía siendo la Escritura. Romanos 1:17. Sí, pero esa distinción que haces entre causa y consecuencia o entre condición y fruto puede sonar muy coherente en el plano teológico, abstracto, sí, pero es justamente en su aplicación práctica, en la vida real del creyente, donde residía el peligro que tanto preocupaba a sus contemporáneos. Separar de una forma tan tajante la fe de las obras en el momento mismo de la justificación, eso era una novedad con implicaciones profundas. La tradición siempre había visto una relación más orgánica, más integrada. La pregunta que se hacían ellos con una preocupación genuinamente pastoral era, ¿cómo garantizas que el feligrés de a pie no tome la sola fide como un cheque en blanco para la indiferencia moral?
Que no piense, bueno, como ya soy salvo solo por creer, pues da igual cómo viva. La enseñanza tradicional sobre la necesidad de cooperar con la gracia a través de una vida activa de caridad, de obediencia, buscaba precisamente evitar esa complacencia, ¿entiendes? Por eso, minimizar el rol de las obras como, digamos, necesarias para mantenerse en estado de gracia, aunque la intención fuera exaltar la fe, parecía abrir una caja de Pandora muy peligrosa para la vida cristiana concreta. Pero entonces, si planteamos eso así, ¿no estaríamos volviendo a poner sobre los hombros del creyente esa misma carga de la que Lutero se sintió tan liberado? Quiero decir, si las obras son, de alguna manera, condición para mantener la gracia, ¿no vuelve a aparecer el miedo, la incertidumbre de si uno está haciendo lo suficiente? Lutero sintió que Romanos, precisamente, rompía ese ciclo vicioso. La libertad que él encontró venía justo de entender que su posición ante Dios dependía enteramente de Cristo, no de su propio desempeño moral, que siempre es fluctuante, ¿no? ¿No es esa una lectura quizás más fiel al gozo radical que él describe haber sentido? Es que ahí tocamos el otro punto que es crucial, el de la autoridad interpretativa. Entiendo perfectamente que para Lutero fue una experiencia personal, transformadora, basada en su lectura de Pablo. Nadie lo niega. Pero esa interpretación suya, por muy potente que fuera para él, constituía un desafío directo, directísimo, a cómo la Iglesia había entendido y enseñado el tema de la salvación durante, 1500 años. La pregunta que quedaba flotando era enorme. ¿Puede la convicción subjetiva de un individuo, aunque se apoye fuertemente en la Escritura, prevalecer sobre el consenso histórico de la Iglesia, sobre la tradición apostólica, sobre el magisterio, o sea, la autoridad de enseñanza oficial de la Iglesia? La preocupación por la desestabilización entonces no era solo por si la gente dejaba de hacer buenas obras, era una preocupación mucho más profunda por la unidad doctrinal, por la cohesión misma de la Iglesia. El caos, la fragmentación, se temía, y con razón me parece, por la estructura misma de la Iglesia como comunidad de fe, con una enseñanza coherente y compartida. Yo lo enfocaría de otro modo. Lutero no se veía a sí mismo como un innovador subjetivo, como alguien que estaba creando una doctrina nueva de la nada. Él estaba convencido, profundamente convencido de haber redescubierto algo que estaba ahí en la fuente original, en la palabra de Dios, pero que quizás se había oscurecido con el tiempo, ¿no? Por las tradiciones humanas, por las añadiduras. Su postura, esa que más tarde expresaría con tanta fuerza, la idea de que la verdad de la Escritura no puede ser silenciada por miedo a lo que digan los hombres, esa postura se basaba en la creencia de que la autoridad última, final, residía en la Biblia misma. Desde su perspectiva, si la tradición entraba en conflicto con lo que él percibía como el mensaje claro de la Escritura, pues era la tradición la que debía ser examinada, cuestionada. Y el hecho de que su enseñanza sobre la justificación por la fe resonara con tanta fuerza en sus estudiantes, por ejemplo, como narra la serie, que les brindara una nueva libertad, una nueva claridad, eso podría interpretarse no como un error peligroso, sino quizás como una señal de que había conectado con una verdad profunda del Evangelio, una verdad que respondía a una necesidad espiritual muy real de su tiempo. No era él contra la Iglesia necesariamente, era él intentando llamar a la Iglesia de vuelta a la Escritura. Entiendo esa perspectiva del retorno a las fuentes. Claro, es un argumento poderoso, pero implica una visión muy particular de la relación entre Escritura y tradición. La visión católica tradicional no las ve como opuestas, ¿sabes?, sino como dos fuentes de revelación que están interconectadas, donde la tradición, guiada por el Espíritu Santo a través del magisterio, ayuda a interpretar auténticamente la Escritura. Desde esa óptica, la interpretación de Lutero, al aislar la Escritura y en cierto modo oponerla a la tradición y al magisterio, era inherentemente problemática. Y sí, desestabilizadora. Porque, ¿quién decide cuál es la interpretación correcta de la Escritura si descartamos el rol de la comunidad eclesial histórica y su estructura de enseñanza? Se abre la puerta a una subjetividad interpretativa que, históricamente sabemos que llevó a múltiples divisiones. Ese es el riesgo. Y sin embargo, no podemos pasar por alto el impacto existencial, el que está tan bien documentado en Lutero.
Ese paso de la angustia asfixiante de sentirse bajo el peso de toda mi angustia, toda mi culpa, todo mi temor. A esa paz, a esa confianza serena que expresa en su oración: Señor, tu gracia me alcanza. No necesito temer, solo confiar. Esa transformación personal, tan radical, es un testimonio muy poderoso. Sugiere, creo yo, que su descubrimiento teológico no era un mero ejercicio intelectual, no, sino algo que tocaba las fibras más profundas de la experiencia humana. La alienación, la culpa, la reconciliación. ¿No sugiere esto que conectó con una verdad vital? Una verdad capaz de liberar conciencias atormentadas más allá de las estructuras institucionales o los debates doctrinales. Reconozco absolutamente la sinceridad de Lutero y el profundísimo impacto personal de su descubrimiento. Es innegable que fue una experiencia espiritualmente auténtica para él. Nadie sensato lo pondría en duda. No obstante, y la historia lamentablemente nos lo enseña a veces con dureza, las convicciones personales más sinceras, incluso aquellas nacidas de experiencias espirituales intensísimas, pueden desencadenar consecuencias imprevistas y a veces profundamente disruptivas a nivel comunitario, a nivel institucional. Las preocupaciones de sus críticos contemporáneos sobre la división de la cristiandad, sobre la confusión doctrinal que esto podría generar entre los fieles, sobre el debilitamiento de la autoridad y la estructura de la Iglesia, no eran, desafortunadamente, temores paranoicos o infundados. La reforma que vino después, con todo lo que trajo, incluidas las guerras de religión y la fragmentación denominacional, demostró que esos riesgos eran muy, muy reales. La estabilidad doctrinal y la unidad visible de la Iglesia también son bienes preciosos, ¿no? Por eso, el dilema entre la iluminación personal, por muy liberadora que sea para el individuo, y la cohesión de la comunidad de fe está tan agudo en este caso. No se puede simplemente descartar la preocupación por la unidad y la continuidad histórica en nombre de la experiencia individual, por muy potente que ésta sea. Bueno, hemos recorrido hoy el impacto que tuvo el estudio de la Epístola a los Romanos en Martín Lutero. Específicamente ese momento transformador ligado a Romanos 1:17. Desde mi punto de vista, este episodio representa un redescubrimiento crucial, una verdad bíblica esencial sobre la justificación por la fe, una verdad que ofrecía una liberación auténtica del peso de la culpa y una paz basada firmemente en la gracia de Dios, tal como Lutero la experimentó de forma tan personal. Sí, y por mi lado he intentado subrayar las serias y, en mi opinión, legítimas aprensiones que esta doctrina de la sola fide generó prácticamente desde su nacimiento. He puesto el foco en los riesgos que se percibían, el potencial de minimizar la necesidad de una vida de obras coherente con la fe, el claro desafío a la autoridad doctrinal y a la tradición de la Iglesia, y el peligro real de división y confusión que sus contemporáneos temían y que la historia, en parte, confirmó. La tensión entre la experiencia individual y la enseñanza comunitaria es, como hemos visto, profunda y muy compleja. Creo que estamos de acuerdo, eso sí, en que este momento alrededor de 1515 fue de una sinceridad y una intensidad existencial innegables para Lutero, y que actuó, como bien sugiere el título de la serie de Rosa 738 Multimedias, como una verdadera chispa. Una chispa que encendió cambios monumentales. Nuestra conversación de hoy evidencia cómo la interpretación de textos fundacionales puede generar divergencias teológicas enormes, con consecuencias que reverberan a través de la historia. Exactamente. Y lo que hemos discutido hoy, centrándonos en ese momento tan germinal en la vida de Lutero, apenas si roza la superficie de las enormes complejidades teológicas, históricas, personales, que se despliegan a partir de ahí. Invita sin duda alguna a seguir explorando, a ver cómo estas ideas sobre la fe, las obras, la gracia, la autoridad, continuaron desarrollándose, chocando entre sí y configurando el mundo que conocemos. Hay muchísimo más que desentrañar en este material. Gracias por habernos acompañado hoy en el debate.
Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Hoy vamos a meternos de lleno en un momento de revelación personal que, literalmente, prendió fuego a un continente. Porque la historia de Martín Lutero, fíjense, no es solo la historia de un hombre. Es la prueba de cómo una sola idea, una sola, puede cambiar el curso del mundo para siempre. A ver, ubiquémonos. Estamos en 1515, en Wittenberg, Alemania. Y ahí, en ese escenario, conocemos a un profesor, un monje, llamado Martín Lutero. Y este hombre vive atormentado. Pero su tormento no viene de afuera. No hay un enemigo visible. Es algo interno. Una inquietud espiritual profundísima que sencillamente lo devora por dentro, día y noche. Y en esa búsqueda desesperada de respuestas, se aferra a un texto que conocía de memoria, o casi, la Epístola a los Romanos. La había leído, quién sabe cuántas veces, pero esta vez algo estaba a punto de ser muy diferente. Porque ahí, escondida a plena vista entre esas páginas, había una sola frase. Una frase que no solo iba a cambiar su vida, sino que iba a reescribir la historia de Occidente. Así que vamos a sumergirnos en esto. Pero para entender de verdad la luz de esa revelación, primero tenemos que entender la oscuridad de donde venía. El mundo interior de Lutero, antes de este momento clave, era un auténtico campo de batalla, una guerra constante entre el miedo y la duda. Estaba atrapado, completamente atrapado en un ciclo que lo dejaba exhausto. Confesión, penitencia, más rituales, una y otra vez. Cada acto religioso era como un intento desesperado por acallar su conciencia, por aplacar ese miedo terrible al juicio de Dios. Pero nada, la paz que buscaba con tanta ansia simplemente no llegaba. Y aquí está el corazón de su tormento, el verdadero nudo. Por un lado, su propia experiencia le gritaba, casi le suplicaba, que sus obras, sus esfuerzos, nunca, jamás serían suficientes. Pero por el otro, la enseñanza oficial de la Iglesia era clarísima. Las buenas obras eran un paso necesario. Imaginen esa contradicción. Era algo que literalmente lo estaba partiendo en dos. Claro, porque la idea de que la salvación era un combo de fe y obras era uno de los pilares de la Iglesia en ese momento. Así que sugerir que la fe por sí sola era suficiente,
Eso no era una simple discusión entre teólogos. Se veía como algo realmente peligroso, como una amenaza directa a la autoridad y a toda la estructura de la fe. Y es justo ahí, en medio de esa lucha interna, de vuelta en la soledad de su estudio, con el libro de Romanos abierto sobre la mesa, que todo, absolutamente todo, está a punto de dar un giro de 180 grados. Este es el momento de la claridad. De repente, sus ojos se clavan en un versículo en particular, una línea que había leído, no sé, cientos de veces antes. Pero esta vez es distinto. Las palabras resuenan de una forma totalmente nueva. Es como si de pronto saltaran de la página y le hablaran directamente. El justo por la fe vivirá. Y con esa frase, ¡pum!, todo encaja, como las piezas de un rompecabezas que por fin encuentran su lugar. No eran sus obras, no eran sus rituales, no era su esfuerzo, era la fe, simplemente la fe. Esa era la respuesta que había estado buscando con desesperación durante años. Y en ese preciso instante, todo ese peso, años y años de culpa, de angustia, de miedo, sencillamente se esfumó. Se dio cuenta de que la salvación no era un trofeo que tenía que ganar con su esfuerzo, no. Era un regalo que solo tenía que aceptar, así de simple, a través de la fe. A ver, esto no fue un simple cambio de opinión, ¿eh? No fue un ajuste teológico menor, fue un terremoto que sacudió los cimientos de su mundo interior y lo reconstruyó por completo. Y con esa reconstrucción llegó a algo que él creía imposible, la paz. Así que, aquí está la clave de todo. Toda esa estructura mental basada en el miedo, en la obligación, en el tengo que hacer, fue demolida. Y en su lugar se levantó algo nuevo, un cimiento sólido de confianza. Y con esa confianza, finalmente, por primera vez en su vida, Lutero sintió paz. Pero no una paz cualquiera, la paz verdadera, esa que había estado persiguiendo sin descanso entre rituales y tormentos autoimpuestos. Pero claro, una paz así, una revelación de este calibre, no se puede guardar en un cajón. Inevitablemente empezó a desbordarse. Comenzó a filtrarse en sus sermones, en sus clases, llenándolas de una libertad y una claridad que, simplemente cautivó a sus estudiantes. Por supuesto, esta nueva forma de enseñar, tan audaz, no pasó desapercibida. Sus colegas empezaron a preocuparse, vieron el peligro potencial. A ver, si la gente empieza a creer que sus obras no son lo que los salva, ¿qué podría detener el caos? ¿Qué pasaría con la estabilidad de la Iglesia? Era una preocupación muy real. Pero para Lutero ya no había marcha atrás. Él estaba absolutamente convencido de que lo que había encontrado era una verdad fundamental de las Escrituras, y no pensaba callarse por miedo a las consecuencias o al qué dirán. Y es así, justo así, como se enciende la chispa. Lo que había empezado como la búsqueda interior, personal, de paz de un solo hombre, estaba a punto de convertirse en el detonante de una revolución que iba a sacudir a Europa hasta sus cimientos. Y esta es la idea central de todo, el concepto que lo cambia todo, la justificación por la fe. ¿Qué significa? Pues, en esencia, es la doctrina revolucionaria que dice que la salvación es un regalo gratuito de Dios. No es algo que se gana con esfuerzo, es algo que se recibe. Esa fue la chispa intelectual que prendió la mecha de la Reforma. Esa libertad que Lutero encontró en la quietud de su estudio empezó como una pequeña llama. Pero esa llama comenzó a arder con más y más fuerza, hasta convertirse en un incendio que pronto iluminaría y cambiaría a toda Europa. Al final, la historia de Lutero nos deja con una reflexión potente, ¿no? Nos muestra el poder inmenso que puede tener la convicción de una sola persona. Cómo un descubrimiento nacido en una crisis personal puede llegar no solo a cambiar una vida, sino a redefinir el mundo entero. Y esa es la pregunta que queda flotando en el aire. Rosa 738 Multimedias presentó la serie de podcast titulada Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Nos encontramos mañana, a la misma hora y en esta misma plataforma.